subirla. Espero hacerlo, subir esa clase al mismo tiempo que subir esta, ¿no? Pero antes de empezar, espero que ya vean todos ustedes el archivo que estoy compartiendo. Es un PDF, como les digo, en el cual viene la clase de hoy. Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Solo un amigo mío decía que nosotros no dejamos de ser nerds toda la vida. Algo tiene de razón. Entonces, solo quería decirles, antes de comenzar ya en forma nuestra clase, solo quería decirles una cosa que no sé si ustedes han notado. Seguramente no, porque la mayoría de las personas no ha pensado en eso. Todo el mundo piensa en los brindis y en la celebración y demás. Pero este año, 2021, el número 2021 es un número muy particular. Porque si ustedes saben lo que son los números primos, todos ustedes, ¿no? Sí. Sí, ¿qué es un número primo? Porque solamente se puede dividir por sí mismo. Y por la unidad, ¿no? Y por la unidad. Exacto. Y hay un resultado ahí de hecho, si no recuerdo mal, desde el señor Pitágoras, y seguro vienen los elementos de Euclides, si no recuerdo mal, y demuestran ellos un par de cosas, los griegos, por cierto, que son notables, ¿no? Una, que la lista de primos, la cantidad de números primos es infinita, y dos, que cualquier número lo puedes expresar como un producto de primos, ¿de acuerdo? Entonces, basta que lo hagas para algunos y te puedes convencer de eso. Por ejemplo, el 6, el 2 es primo, el 1 nadie dice que sea primo, salvo algunos que en algunos escritos de algunos no menores, matemáticos, lo consideran al 1 primo, pero en general no se le considera primo. El 2 es primo, el 3 es primo, el 4 ya no es primo, pero el 4 es igual a 2 más 2, que es el producto de dos primos, el mismo, uno por el mismo. El 5 viene siendo primo, 6 es igual a 3 por 2, y bueno, para un poco más complicado, por ejemplo, el 18 es 2 por 3 al cuadrado, ¿no? 2 por 3 por 3. 2 por 3 es 6, pues 3, 18. Y así, cualquier número que tú puedas agarrar es el producto de primos. Entonces, si el 2021 tú lo descompones en primos, fíjate que ahí ocurre algo muy curioso con 2021. Es el producto de dos primos que son consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Si tú haces la lista de números primos, llegas al 43, que es uno de los divisores de 2021, y el siguiente número primo que escribes es el 47. Y curiosamente, el 43 por 47 te da 2021. Multipliquen 43 por 47 y les va a dar 2021. Estos números primos, además de ser consecutivos, la diferencia entre 43 y 47 es de 4. Hay un tipo de números primos que es muy importante, que se llaman primos gemelos. Los primos gemelos, por ejemplo, son el 43 y el primo anterior al 43, que es 41. Si tú haces la diferencia entre 43 y 41, es 2. Dos primos dices que son gemelos si su diferencia es 2. En el caso del 43 y 47, la diferencia no es 2, pero también pertenecen a un tipo de números primos que se llaman primos parientes. Toda esta clasificación es porque a la gente se le ocurre pensar cosas como, por ejemplo, ¿habrá una cantidad infinita de números primos que sean gemelos? Uno cuando va haciendo la lista de los primos
uno se da cuenta que se van haciendo cada vez más espacios entre dos primos. Eso lo pueden consultar en la web, ¿no? Ponen la lista de los primos menores a 100,000, ¿no? Y van a ver cómo vas haciendo la lista y aparecen muchos que son gemelos, cuya diferencia es 2, o que son parientes, cuya diferencia es 4, pero conforme la lista se va haciendo más grande, te das cuenta que el hueco se hace más grande todavía. Pero a pesar de eso, no se conoce, y es una pregunta abierta todavía en matemáticas, si la cantidad de parejas de números gemelos, primos gemelos, es infinita o no. Y hay gente que le ha trabajado muy duro y no ha encontrado eso. Si no recuerdo mal, también la misma cosa se cumple para los primos parientes. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? No tiene que ver con la clase, ¿eh? Es solamente un brevario cultural. Si son un poco frikis ustedes, ¿eh? Si ustedes agarran el primer, ustedes dicen, bueno, este número 2021, pues está muy padre, ¿no? Es el producto de dos primos. ¿Cuál fue el anterior año? ¿Cuál fue el anterior año que fue producto de dos primos? Y si tú agarras y haces el producto de la pareja anterior, que es 41 y 43, no recuerdo muy bien el año, pero déjame te digo que fue hace 257 años que ocurrió este fenómeno. Que el año era el producto de dos primos. Fue hace 257 años y volverá a pasar cuando sea 47 por, si no recuerdo mal, es 51. 51, no, 51 es divisible entre 3. 53 o 57, uno de estos números. Lo que sí es que les puedo decir es que van a pasar 470 años antes de que vuelva a ocurrir. Antes de que vuelva a ocurrir que el año sea un producto de dos primos. Tal cual, ¿no? Después estaba yo bien emocionado y mandé esto a varios de mis contactos y les decía que es mi manera de desearles un feliz año y decirles que es un año especial, porque han pasado 257 años, un cuarto de siglo, un poco más, 3 años, más de un cuarto de siglo, desde que ocurrió esto, y pasarán casi medio siglo, casi 2/4 de siglo antes de que vuelva a ocurrir. Y es mi manera de decirles un feliz año 2021. Vale la pena vivir este año, aunque no encuentren una razón. La matemática y la teoría de números nos da una buena razón para pensar que es un buen año, un año especial. Después de eso me acordé de mi amigo que decía, todos al final terminamos siendo unos nerds por definición, pero espero que sea también para ustedes un buen año. No estaría mal hablar de matemáticas. Ya sé que le voy a contar al rato a mi mamá. Sí, la matemática es genial. A ver si al ratito les paso o en el aula virtual subo la imagen que compartí y son unos números brutales y muy buenos. Pero bueno, vamos a regresar al mundo que más les interesa a ustedes y es la clase. Vamos a cambiar un poco del tema, no porque vayamos a dejar las ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a definir, creo que ya lo hice, pero vale la pena, como vamos a empezar a hablar acerca de matrices, sus diferentes operaciones, pues en verdad vale la pena detenernos a recordar las definiciones. Así que pues vamos a definir qué era una matriz. Y la idea de esta clase es hablar primero de la definición de matriz, como segundo punto hablar de algunas matrices especiales, ya veremos qué es eso, que digo que son matrices especiales, y el número 3, las operaciones con las matrices, lo vamos a definir y a ver si podemos empezar a operar con ellas. Vamos a hablar de la suma, el producto de suma de matrices, por supuesto, producto por un escalar y el producto de matrices.
Se ha de decir lo siguiente antes de continuar. En matemáticas, una cosa que se hace es, una vez que defines un objeto, la mayoría de las personas, bueno, eso se hace, todo el mundo lo hace. Defines un objeto y después dices, ¿y cumplirá lo mismo que cumplen los números naturales o los números reales, no? Puedes sumar, puedes multiplicar objetos. En realidad, la resta es un caso particular de la suma, ¿eh? Eso supongo o espero que ya lo tengan claro. Si nunca lo habían oído, pues ahora se los digo. La resta en realidad es un caso particular de la suma. La división también del producto. Solamente hay algunas propiedades que no se respetan, pero en general viene siendo lo mismo como operación en sí. Por eso la mayoría de objetos que ustedes encuentren en matemáticas y que cada vez vayan ustedes estudiando, por ejemplo, en la cuestión de funciones, en el cálculo diferencial, inmediatamente que les definen límites, empiezan, y existe la suma de límites y existe el producto, y es una obsesión por ver cuándo es cierto. También, por ejemplo, la derivada, la continuidad, todas estas cosas no son de a gratis. La mayoría de los investigadores, la mayoría de los estudiosos se preocupa por ver qué propiedades similares al conjunto de números naturales y, digamos, a lo mejor incluso más general de los números reales se cumple. Curiosamente, hay algunos espacios, algunos conjuntos como el de matrices, que casi cumplen todo, pero no lo cumplen al 100%. Así que eso lo veremos en la suma, en el producto por un escalar y en el producto de matrices. Cuando digo producto por un escalar, estoy hablando del producto por un número, ¿eh? No estoy hablando de otra cosa. Digo escalar, ¿por qué? Porque las matrices, normalmente las que vamos a usar nosotros, sus coeficientes son números reales, pero las matrices en general, sus coeficientes pueden estar en cualquier conjunto que tú definas, siempre y cuando dicho conjunto cumpla cosas muy bonitas, como la cumplen los números reales. También, por ejemplo, puedes hablar de las matrices con coeficientes en los números complejos, por ejemplo. También puedes hablar con matrices con coeficientes en los números, ¿cómo se llama? En funciones. Hay matrices hechas de funciones y funciones derivables. Es un mundo bastante bueno y bastante fértil el de las matrices. Así que, pues vamos adelante. Vamos a decir que una matriz es un arreglo de números en columnas y renglones, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debería venir a tu mente? Y espero que venga, si no, estamos fritos. Es las matrices que nosotros fuimos extrayendo a través de los sistemas de ecuaciones lineales, ¿eh? Normalmente es indistinto si la matriz asociada o la matriz asociada extendida, ¿eh? En general no nos va a importar si la matriz es cuadrada o no, al menos para definir estas operaciones. Cuando vayamos viendo algunas cosas más particulares, pues evidentemente ya estaremos pidiendo características muy especiales de las matrices. En este caso, esta es una matriz. Tú tienes una matriz, en este caso son dos renglones por 3 columnas, ¿sí? Y cuando tenemos 2 renglones y 3 columnas, decimos y lo podemos escribir como el M, denotando matriz, subíndice 2 por 3, ¿sí? Y estos son el número de renglones, el número de columnas, con coeficientes en los reales. Este orden se escribe porque será útil al momento de definir el producto, ¿de acuerdo? Por eso es bueno escribirlo de esta forma. Las matrices de 2 por 3, decir que esta matriz es una matriz de 2 por 3, 2 renglones por 3 columnas. Y en este caso sus entradas son muy sencillas, 1, 2, 3, 2, 0, 4. Esta otra también es una matriz. Si tú ya viste álgebra lineal, tú podrás decirme, oye, espérame, esto no es una matriz, esto es un vector, ¿no? Pero en realidad todos los vectores, sea que los escribas de manera horizontal o de manera vertical, todos los vectores en particular son matrices, y matrices de 1, en este caso, que es una matriz
con solamente un vector, digamos, horizontal, es una matriz que tiene un renglón por 6 columnas. ¿De acuerdo? Y podemos decir que está en el conjunto de las matrices de 1 por 6 con coeficientes en los números reales. ¿De acuerdo? Esto lo digo porque al menos a mí, yo aprendí a operar con las matrices, a multiplicar matrices, a hacer no sé qué tantas cosas, y después también, creo que era un poco simultáneamente, aprendí a usar vectores, ¿no? Y el vector de aquí, y el vector de allá, y no sé qué tanta cosa, y al final de cuentas, un día, cuando yo me enteré que el vector, que cada uno de los renglones de una matriz era en particular, o podías verlo como un vector, también los vectores, también las columnas las podías ver como un vector, yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Y yo, fue así como una revelación, como una teofanía, ¿no? Y yo dije, wow. Y es muy natural, eso debería ser muy natural, o deberían tener ustedes muy bien clara esa idea cuando estudien álgebra lineal, ¿de acuerdo? Porque si no lo tienen claro, cuando ustedes estudian álgebra lineal se van a hacer un poco de bolas a la hora de hablar de la matriz asociada. No sé si alguno de ustedes ya haya llevado más clases y haya llevado álgebra lineal, pero en álgebra lineal hablas de cambios de bases, hablas de vectores que son la base de un espacio, que generan un espacio y no sé qué tanta cosa, y de repente te dicen, y cuando tienes los vectores propios, valores propios, y cuando llegas a eso, si no tienes una idea clara de que cada vector columna o cada vector, cada renglón o cada columna lo puedes ver como un vector, te puedes perder de manera terrible, ¿eh? Por eso tanta mi insistencia en este tipo de detalles. Al menos, yo espero que ustedes no tengan las mismas dificultades que yo, pero al menos porque yo de repente sí derrapaba, incluso ahora, de repente digo unas cosas que digo, uy, ¿y eso por qué? Y pues como que de repente se necesitan saber, ¿no? El siguiente ejemplo es una matriz de 4 columnas, también son 4 renglones, vuelvo a decir, perdón, en el orden que normalmente se dice, 4 renglones por 4 columnas, es una matriz de 4 por 4 y pertenece al conjunto de las matrices de 4 por 4 en coeficientes en los reales. Cada entrada, véanlo, es un número, en este caso voy a enlistarlos por renglón, 1, 2, 3, 67, 2, 0, 4, 90, 24, 10, 49, 9, 12, 30, 64, 990. Ahora, solamente antes de pasar a lo otro, mis ejemplos, evidentemente, en mis ejemplos solamente estoy poniendo números enteros, ¿sí? No estoy poniendo números reales. Me dio un poquito de flojera escribir, debo admitirlo, pero se puede escribir, por ejemplo, hay pi, se puede escribir raíz de 2, pueden escribir cocientes, ¿no? Fracciones, pueden escribir un cuarto, un medio, cualquier cosa que sea ustedes. Lo único que no pueden escribir, si ustedes ya han puesto R, las matrices de lo que sea, por lo que sea, con coeficientes en R, lo único que no pueden escribir es poner una I, poner un raíz de -4. Eso sí no lo pueden escribir, porque esos ya son números imaginarios, ¿de acuerdo? Pero podrían poner, evidentemente, sin pena y sin congoja, números reales, cualesquiera que ellos sean números racionales, sean números irracionales, pueden poner exponenciales, pueden poner lo que a ustedes se les antoje. Muy bien, en general, y ya cuando decimos en general, normalmente la tatema nos empieza a hacer clic y empieza a hacer problemas, pero bueno, en general podemos decir que esta matriz que estoy escribiendo a continuación es una matriz de m renglones por n columnas, ¿sí? Fíjense, los renglones, los arreglos horizontales son m renglones y tienen n columnas, ¿de acuerdo? Y la manera de escribirlos es la siguiente. El primer renglón siempre lo van a escribir en el coeficiente de los subíndices, en el coeficiente de la izquierda. No recuerdo si he respetado yo esta notación,
a la hora de escribir los ejemplos anteriores, pero ya les digo yo, el ejemplo es este, o la manera correcta de escribirlo es, en general, poner el primer renglón A11, A12, así hasta el A1N. Recuerden, son N columnas. Entonces voy a tener en el primer renglón, en la primera línea, voy a tener N coeficientes. En el segundo voy a tener A21, A22, y así hasta A sub 2N. Cuando yo vea A sub 2N, entiendo, estoy en el segundo renglón, estoy en el enésimo, en la enésima columna, ¿de acuerdo? Y así hasta llegar a la al renglón A sub M1. El segundo elemento del A sub M sub 2, A sub M2, estará ahí A sub M2, y el último de ellos será A sub MN. Cuando yo digo esto, y cuando yo esté aquí en A sub MN, lo importante de esto es lo siguiente: voy a saber cuando yo esté aquí que estoy en el enésimo renglón y en la enésima columna. Por ejemplo, aquí estoy en el primer renglón y en la segunda columna. No confundir con este, que estoy en el segundo renglón y en la primera columna, ¿de acuerdo? No confundirlo, por favor. Y esta matriz, pues bueno, vamos a decir que es una matriz de M por N, y eso es las matrices de M por N con coeficientes en los reales. Recuerden, primero es M de renglón y N de columna. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Que aprovecho para echarle un trago a mi café. No, profe, ninguna. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues seguimos. Matrices especiales. Las matrices especiales, inmediatamente, por cierto, fíjense aquí, M y N nunca dije que fueran iguales. Pero cuando yo hablo de matrices cuadradas es porque tengo arreglos como este. La diferencia entre este arreglo y el anterior, ¿sí?, es que tengo N renglones y N columnas. Esta matriz, en este caso, es una matriz especial, es una matriz cuadrada con coeficientes en los reales, y tengo N renglones y N columnas. N puede ser lo que ustedes quieran. Cuando digo puede ser lo que ustedes quieran, es que N incluso podría ser 1. ¿De acuerdo? Si es 1, si N es 1, ¿de qué tamaño es mi matriz? Venga, para que se les quite el frío, díganme uno, por favor. ¿De qué tamaño es la matriz? Si N es 1. Silencio, no me hagan eso, por favor. Es 1 por 1, ¿no? 1 por 1, perfecto. ¿Y cómo es que es 1 por 1? ¿Cómo sería la matriz? ¿Cómo la escribirías, la matriz de 1 por 1? Una matriz de 1 por 1 es realmente un número real, cuando estoy hablando de coeficientes en los reales. De hecho, la construcción esta de matrices, si no recuerdo mal, es tan buena que de alguna manera te generaliza los números reales. Y espero no equivocarme, ya lo checaré también porque hasta ahorita lo estoy pensando. Si no recuerdo mal, si tú defines como se definen apropiadamente la suma, resta, multiplicación y estas cosas, tú puedes tratar las matrices de 1 por 1, las puedes ver también particularmente como los números reales con sus operaciones usuales de suma y resta. Son detallitos que uno de repente le gusta decir, pues para que ustedes sepan que en realidad ustedes en ese sentido no están tan lejanos a lo que estaremos haciendo, porque ya han operado con matrices especiales de 1 por 1.
Pero bueno, las matrices cuadradas, nosotros no trabajaremos más allá de 3, n igual a 3, m 3 o 4, también m, ¿de acuerdo? No vayan a espantarse, nuestros coeficientes más grandes serán 3 y 4. Las matrices cuadradas tienen el mismo número de columnas y renglones. Ahora, los elementos A y J, tales que I es igual a J, ¿sí? O sea, A1, 1, A2, 2, ANN, a estos elementos se les conoce, a todos ellos, al conjunto de estos elementos, se les conoce como la diagonal de la matriz. Son estos por los que está pasando mi cursor. ¿De acuerdo? Ojo, las únicas matrices que tienen diagonal, a lo mejor aquí exageré al decir que son las únicas que tienen diagonal, porque en realidad si la matriz es de m por n, pues tendrá diagonal. Lo único que ocurre es que en esos casos la diagonal no es muy útil. Es útil para ciertas cosas, pero no es tan útil como en una matriz cuadrada. En una matriz cuadrada, y vuelvo a echarle la bolita a los de a su curso de álgebra lineal, en una matriz cuadrada, una matriz diagonal es fundamental. Es una matriz cuadrada, es una de las cosas más padres que pueden encontrar. Las matrices diagonales, perdón, porque en realidad, ya lo verán ustedes en álgebra lineal, las matrices las pueden asociar a funciones que se llaman transformaciones lineales, y si tú tienes una función que la puedas llevar mediante operaciones elementales a una matriz diagonal, tienes de las matrices más raras, evidentemente, más padres, porque puedes controlar qué es lo que está pasando con tu transformación. Pero bueno, eso ya es de otro tipo de cosas más avanzados, así que por el momento solamente vamos a decir que caramba es una matriz cuadrada y que es una matriz diagonal. La matriz diagonal, perdón, las únicas matrices que tienen diagonal de momento, pues son las matrices cuadradas. Voy a hablar de una matriz diagonal. Una matriz diagonal es aquella matriz que fuera de la diagonal todos sus elementos son 0. O sea, si tú escribes la matriz así como la escribiste hace un momento, A1, 1, A1, 2, A1n, tal, hasta A sub nn, entonces A sub ij es igual a 0 siempre que i es diferente de j. ¿En dónde los subíndices son diferentes? Pues por encima de la diagonal, en toda esta zona, y debajo de la diagonal. En toda esta zona se cumple que i es diferente de j. En el único lugar donde i es igual a j es en la diagonal, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir que una matriz es diagonal si fuera de la diagonal vale 0 en todo tiempo. Ahora, ojo, no dije que toda la diagonal también debería ser, que todos los elementos de la diagonal deberían ser diferentes de 0. En particular, la matriz, que ahora veremos cuál es la matriz nula. La matriz nula es una matriz diagonal. No tiene mucho chiste, pero bueno, hay que decir estas cosas, ¿no? Eso es una matriz diagonal. Una matriz nula, que es lo que ya les había dicho, es aquella matriz que en todos sus elementos, su valor es 0. Y aquí cometí un horror de redacción. Es aquella matriz en que todos sus elementos son 0. Bueno, no está de redacción, pero bueno, está bastante feo. Es decir, ustedes tienen esta matriz, entonces ahí j es igual a 0 para toda i, j. Si todos los elementos son 0, entonces la matriz es nula. Noten, por favor, que en el caso de la matriz diagonal, pedí que fuera 0 fuera de la diagonal. ¿De acuerdo? Y aquí pido son ceros en todos. Entonces, en particular, una matriz nula es una matriz diagonal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que caracteriza o que hace la diferencia y por eso le llamamos matriz nula? Pues que no solamente fuera de la diagonal son 0, sino también en la diagonal son 0. ¿Qué más podemos decir? Una matriz simétrica. ¿Qué es una matriz simétrica? Es aquella matriz en que sus elementos son iguales al reflejarlos por la diagonal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que les puse A1, 2? Su reflejado sería A2, 1. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí?
AIJ es igual a AJI para toda IJ. El A1N debería ser igual a este, a N1. AN2 debería ser igual a A2N. ¿De acuerdo? A la diagonal no le pido nada, porque si yo reflejo con respecto a la diagonal, pues son los mismos elementos de la diagonal y no cambian. Ahora, esta sí se ha de decir, una matriz simétrica forzosamente debe ser cuadrada. Todo lo que dije anteriormente de las matrices, incluso de la matriz diagonal que digan, solamente puede ser cuadrada, podría no ser cuadrada. Una matriz podría no ser cuadrada y de todas maneras tener diagonal. Pues es un poco forzado, pero podría ser. Lo que sí es cierto es que una matriz simétrica, estaba viendo cuáles eran las que había definido hasta ahora, una matriz simétrica siempre forzosamente va a ser una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque si ustedes toman una matriz que no sea cuadrada, ven la diagonal, o sea, los conjuntos de todos los que tienen subíndices iguales, pues se van a encontrar elementos que ni siquiera están definidos. Si no están definidos, no van a poder hablar de que haya una simetría, no van a poder encontrar simetría por ningún lado. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. No hemos pasado la matriz transpuesta, ¿verdad? No, porque la matriz transpuesta la veré cuando ya estemos trabajando y haciendo operaciones con ellas. Ok, gracias. Sí, porque la matriz transpuesta, pues bueno, ya es más útil para ese tipo ya cuando estamos con operaciones, ¿eh? Si no recuerdo mal, sirve para calcular la inversa, sí, para calcular las inversas de las matrices. Pero sí, de momento no hemos hablado de transpuesta. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de matrices especiales, pero muy básicas, muy básicas. Ahora vamos a decir cuándo dos matrices son iguales, ¿sí? Diremos que dos matrices son iguales. Primera cosa que debe pasar, si tienen el mismo tamaño. Es decir, si tengo el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Si dos matrices tienen el mismo tamaño, son candidatas a ser iguales. Si no tienen el mismo tamaño, nunca van a ser iguales. ¿De acuerdo? Que eso no sea confusión. Algunas veces nos escriben una matriz con 2 renglones y 3 columnas. Y después nos escriben una matriz con 3 renglones y 2 columnas. Y como se cambia, ya nos preguntan, oye, ¿y estas dos matrices son iguales? Algún maestro malintencionado en un examen les puede preguntar eso. Y si ustedes siguen viviendo en el 28 de diciembre, inocentes palomitas y ternuritas, pues van a decir, no van a saber ni siquiera qué poner. No. Primera condición para hablar de que dos matrices sean iguales. Su número de renglones debe ser igual, su número de columnas debe ser igual. Si de entrada uno de los dos ya no es igual, olvídate. Olvídate, por favor, y no te detengas a pensar en eso, ¿de acuerdo? Eso debe quedar bien claro, ¿eh? Hay ciertas cosas que ustedes deben tener bien claras. Si ustedes no tienen bien claras a la hora de hacer una operación, a la hora de hacer sumas, multiplicaciones y demás, van a estar inventando cosas que no existen, ¿eh? O al menos que en este curso no son evaluables. Entonces, vuelvo a repetir, dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño, mismo número de renglones y de columnas, y también, segunda condición, cada uno de sus elementos son iguales uno a uno. Es decir, A y J, el elemento A y J es igual al elemento B y J. I y J, véanlo como coordenadas, como si fueran coordenadas. En realidad, de alguna manera son coordenadas. I es el número de renglón, J es el número de columna. A y J es igual a B y J. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate,
En este ejemplo, tómate la matriz de 4 por 4, 2, 3, 4, 5 en el primer renglón, 3, 5, pi, 3 en el segundo renglón, 4, 8, 4, 7, tercer renglón, 5, 22, raíz de 2, 100 en el cuarto renglón. Ahora tómate la matriz B. 2, 3, 4 tiene el primer renglón, 3, 5, pi tiene en el segundo, 4, 8, 4 tercero, 5, 22 raíz de 2. Mi primera pregunta es, ¿qué pasa con la matriz A y la matriz B? ¿Son iguales? No, profesor. Oye, pero A y J, o sea, el elemento del primer renglón y la primera columna, que es un 2, es 2 en los dos. Pero no tiene el mismo número de columnas. Exactamente. Esa es la respuesta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Si ustedes van comparando, si ustedes, normalmente aquí son las confusiones. Hay dos condiciones para decir que dos matrices sean iguales. Se debe cumplir la primera y también se debe cumplir la segunda. En este caso, en estas matrices que tengo aquí, la matriz A y la matriz B, se cumple la segunda condición. El elemento de del iésimo renglón y la jésima columna son iguales en todos los casos. 2, 3, 4 es igual a 2, 3, 4, 3, 5 pi es igual a 3, 5 pi, 4, 8, 4 es igual, 5, 22 raíz de 2 es igual. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, como decía su compañero, el problema principal y el que hace que no sean iguales, a pesar de que se cumpla la condición segunda, es la primera condición. No tienen el mismo número de renglones y el mismo número de columnas. En la matriz A tengo 4 renglones, 4 columnas. Matriz B tengo 4 renglones, 3 columnas. Perdón, y eso hace que esas dos matrices no sean iguales. ¿De acuerdo? Y no hay manera de que sean iguales. ¿Vamos bien? Sí. Y la matriz C, ¿qué me pueden decir con respecto a la matriz A? Que son iguales, ¿no? Son Tanto en iguales, columnas ¿no? como en renglones. ¿Sí? Y fíjense, las matrices A y C, que son iguales, uno podría estar casi tentado a decir que son simétricas, casi son simétricas, ¿eh? Fíjense, el 3, tengo el 3, este otro elemento 4, 4, tengo un 5 y tengo un 5, pero aquí tengo 8 y pi, pues ya bailamos. Tengo un 22 y 3, ya bailamos. Raíz de 2 y 7. Por estos pares de números no es simétrica la matriz. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿Por vamos. cuál es, profe? Ahí te va. Por 8 y pi. El 8 es el A sub 3, 2. ¿Sí? Está en el tercer renglón, segunda columna. Pi está en el segundo renglón, tercer columna. En este caso es A sub 3, 2 y este es A sub 2, 3. ¿De acuerdo? Y son diferentes, 8 y pi. Basta que yo diga para decir ya no es una matriz diagonal. Pero no solamente está también está 22 y 3. 22 está en la cuarta, en el cuarto renglón, segunda columna. El 3, que es su simétrico, o que debería ser su simétrico, está en el segundo renglón, cuarta columna. Y también raíz de 2 y 7. Son estos 1, 2, 3 pares de números que no son iguales y por lo tanto, las matrices no son simétricas. Ojo, no estoy hablando de la diagonal. En este caso, la diagonal es esta que estoy poniendo, 2, 5, 4 y 100. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces, eso quiere decir que, bueno, puedo decir estas igualdades, ¿no? A igual a C, a diferente de C y C diferente de B. Ahora, fíjense, en esta matriz B, ¿podría hablar de la diagonal? Sí, está en el 2 es el elemento que está en el primer renglón, primera columna, 5 está en el segundo renglón, segunda columna, 4 está en el tercer renglón, tercer columna, pero
ya el problema es que no tengo el mismo número de renglones, mismo número de columnas. Mi diagonal sería esta, pero fíjense, mi diagonal no abarca todos los renglones, este que se queda fuera. Y cuando les hablé de una matriz simétrica, todos estos no tendrían elementos aquí. Este que es el 5, que es el A sub 4, 1, no hay un A sub 1, 4. No lo hay. Entonces no puedo hablar de que haya simetría. Por eso, esto por la observación que les decía, que para que una matriz sea candidata a ser diagonal, por fuerza, primera cosa que debía cumplir es que era una matriz cuadrada. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay algún otro ejemplo. Antes de pasar a la suma, ¿lo tenemos claro? Sí, profe. Creo que vamos bien, ¿no? De hecho, es que ya también soy consciente que toda esta parte es esencialmente de decir conceptos, así que me perdonarán, ¿no? Hay una cosa, bueno, ahora lo pasamos a ello, ¿no? ¿Cómo hago yo la suma de matrices? La suma de dos matrices se define de la siguiente manera. Primero necesitamos, las matrices deben tener el mismo tamaño, ¿sí? Si tú tienes dos matrices que no tienen el mismo tamaño, no vas a poder sumar esas matrices. Nunca. ¿De acuerdo? Nunca, vuelvo a repetir, nunca. Cuando uno dice 3 veces las cosas es porque no puedes hacerlo. Si tú lo haces de esa manera, si tú intentas sumar dos matrices que no tengan el mismo tamaño, el Dios de las matemáticas se enoja y recibirás un castigo muy fuerte. Para empezar, seguramente no aprobarás este curso. Pero quiero, de repente digo alguna tontería, pero es porque quiero que te quede claro. No puedes sumar dos matrices si esas matrices no tienen el mismo tamaño. ¿Qué quiere decir que tengan el mismo tamaño? Tienen el mismo número de renglones y a la vez tienen el mismo número de columnas, ¿de acuerdo? Y una vez que tienes dos matrices del mismo tamaño, la matriz suma es la matriz en la que cada una de sus entradas, IJ, es igual a la suma de las correspondientes entradas de las dos matrices a sumar. Esto parece un trabalenguas, no encontré otra manera más sencilla de decirlo, pero se ve más rápidamente con un ejemplo. A ver, si yo tengo dos matrices y las quiero sumar, en este caso tengo la matriz A y la matriz B. La primera cosa que debo checar es que las dos matrices tienen el mismo tamaño. Fíjense en el tamaño de estas. Esta tiene M renglones, tiene N columnas. La matriz B tiene M renglones, tiene N columnas. Entonces, A y B sí tienen el mismo tamaño. Y como tienen el mismo tamaño, yo puedo sumar. Perdón. ¿Quién es la matriz suma? La matriz suma va a ser, me dice el trabalenguas anterior, el resultado es en la entrada 1, 1, debe sumar el la 1, 1 más el B1, 1. En la segunda entrada, en la 1, 2, debes sumar a 1, 2 más B1, 2. Así hasta el final. En la entrada 1N, tienes que sumar a 1N más B1N, ¿de acuerdo? Y así para cada una de las entradas. Aquí, en este ejemplo, se ve ya muy claramente por qué las dos matrices tienen el mismo tamaño, ¿de acuerdo? ¿Por qué deben tener el mismo tamaño para que se valga sumar? Porque si no tuvieras, por ejemplo, este renglón, aquí quedaría el AM1, AM2 y AMN pelón. No podrías haberle sumado nada. Ojo, una cosa es que no tengas elementos para sumar, que tu matriz en este caso solamente tuviera M-1 renglones, y otra cosa es que esta de aquí sean puros ceros. En este caso, en el caso de las matrices, los ceros sí cuentan, así sea toda una línea, todo un renglón o toda una columna, ¿eh? Los ceros cuentan para al menos darle el tamaño a la matriz. Si yo, por favor, no se les vaya a ocurrir que si yo les doy una matriz de 2×3 y una de 3×3, pues a la de 2×3 pues le añaden ceros para tener la suma. No.
No, 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 no. No puedo hacer eso, salvo que el orate del maestro les diga, ¿y qué le podrías hacer a esta matriz para que entonces se valga la suma? Pues entonces añade ceros. Pero ya no es cualitativamente, ya no es la misma matriz, ya es una matriz con un tamaño diferente. ¿De acuerdo? Ejemplo. Sí, a ver, dime. Perdón, es que hablé y no tenía el micrófono prendido. O sea, que tenemos dos matrices que parecen las mismas, pero no son del mismo tamaño. O sea, no tienen los ceros abajo. Por ejemplo, una de Exacto. 4 por 4. La primera tiene números y la segunda tiene, bueno, todos los números menos 0 y la segunda tiene en la última columna, digamos, que todos De los números puros. son 0. Entonces, ahí sí se podría sumar. Sin embargo, tenemos otras dos matrices, que una es de 4 por 4 y otra es de 3 por 2. Esa no se puede No se sumar. puede sumar. Sí, mira, fíjate, por ejemplo, ¿te acuerdas que a los sistemas de ecuaciones le asociábamos la matriz asociada, valga la redundancia, y la matriz asociada extendida? Bueno, tú piensa en cualquiera de los ejemplos que hicimos de ecuaciones lineales. Tú considera la matriz asociada y la matriz asociada extendida. Pues esas dos matrices no son iguales. Y además de que no son iguales, no tienen el mismo tamaño, no puedes sumarlas. Ok, pero... ¿Sí? Para que sean del mismo tamaño, a la matriz asociada le tendrías que poner al menos puros ceros en la columna donde van los términos libres. Y entonces ya podrías decir, mira, fíjate, son del mismo tamaño. Pero si no tiene esa columna de ceros, las dos matrices, la matriz asociada y la matriz asociada extendida, no serían del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Ok, por ejemplo, usted nos deja un ejercicio que diga, es un ejemplo, que nos diga que sumemos dos matrices, pero estas dos matrices no son iguales. ¿Qué respuesta le pondríamos? ¿Inválido o que no tiene solución? Le pondríamos la suma no está definida para dos matrices de tamaño diferente. Ok, gracias. Esa sería la manera decente de decir no estés preguntando tonterías. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Sí, si me ponen no pregunte tonterías, ya voy a decir yo, bueno, les pondría bien la respuesta, aunque mi corazoncito estaría un poco dolido, ¿no? Pero en realidad esa es la respuesta, digamos, elegante, es decir, no tienen la suma de dos matrices, no está definida en matrices de diferente tamaño. Porque ya hemos dicho que es el tamaño de dos matrices, de una matriz. El tamaño de una matriz es la cantidad de renglones, cantidad de columnas. Si dos matrices no son del mismo tamaño, es porque difieren o en el número de renglones o en el número de columnas. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, mi ejemplo, el ejemplo con el cual voy a sumar, otra vez estoy poniendo solamente números enteros, y pongo esos números enteros para no gastarme la vida haciendo las operaciones. Las matrices, en este caso, es de 4 renglones por 5 columnas. Es una matriz de 4 por 5. La otra matriz también es una matriz de 4 por 5. Y la suma se define así como la vemos. Por ejemplo, en el primer lugar, en el lugar A1, 1, aquí, en el lugar 1, 1, renglón 1, tengo un 1, aquí tengo un 10. La suma va a ser 1 más 10, 11. Ahora, primer renglón, segunda columna, 2 y 12. 2 más 12, 14. 3 y 43. 3 y 43, 46. 4 y 44, 48. 1 más 61, 62. ¿De acuerdo? Ya sé que esto es muy sencillo, ya lo sé, ¿eh? Pero por favor, no se me pierdan.
Si esto ya lo tienen entendido, todo lo demás será mucho más sencillo. 4 y 14, 18. 6 y 60, 66. 5 y 55, 60. 4 y 46, 50. 1 más 19, 20. 4 más 41, 45. 3 y 35, 38. 2 y 42, 44. 1 y 71, 72. 1 y 91, 92. 7 y 71, 78. 4 y 64, 68. 5 y 75, 80. 5 y 56, 61. 1 más 19, 20. Y esta es la matriz suma de estas dos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y vuelvo a insistir, vuelvo a insistir, estos son ejemplos que son muy sencillos. Incluso podría uno decir, ay, y vamos a perder el tiempo haciendo esto. Pues ya les digo yo, sí, sí, hasta que les quede bien claro. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado, ¿cuál es la suma de estos dos? Ay, creo que aquí se me pasó ponerle una pausa. Ni modo, no puse la pausa. ¿Puedo sumar estas dos matrices? Me No. falta una columna. No, ¿verdad? Porque me falta una No columna. tienen los mismos renglones. No son del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Tienen los mismos renglones, 4 renglones cada una, pero tienen diferentes columnas. La primera tiene 4 columnas, la segunda tiene 5 columnas. ¿De acuerdo? Cuando yo vea un ejercicio así, yo puedo decir, sin pena y sin vergüenza, la suma de dos matrices de diferente tamaño no está definida. Muy bien. Propiedades de la suma. La primera cosa es que la propiedad, la suma de dos matrices, sin importar, cuando digo suma de matrices, estoy hablando en general de cualquier matriz, no de cualquier matriz. No me importa la cantidad de columnas ni la cantidad de renglones que tenga esa matriz, ¿eh? ¿De acuerdo? Primera cosa es conmutativa. ¿Qué quiere decir que es conmutativa? Que A más B es igual a B más A. ¿Se acuerdan en dónde más la operación suma es conmutativa? Los números reales, ¿eh? En los números reales la suma es conmutativa. Y de hecho, esta conmutatividad en la suma de matrices es un poco consecuencia de la conmutatividad en los números reales. Segunda cosa es asociativa. ¿Qué caramba quiere decir que es asociativa? Quiere decir esto. Si tú tienes una matriz A y la sumas a otra matriz que es la suma de dos de ellas, es lo mismo a si primero sumas A con la primera de estas que es B, y ya que tienes esta matriz, la sumas con C. ¿Sí? Eso quiere decir la asociatividad de las matrices, en el caso de la suma. La tercera, existe un neutro aditivo. No importa el tamaño que tú tengas en tu matriz. ¿Quién sería el neutro aditivo? ¡Oh! ¿Quién es el neutro aditivo? Perdón, me afecta la vuelta a clases. Tengo una modorra que no vea. ¿Quién es el neutro aditivo? Una matriz con puros ceros. Ya sé qué es lo que estabas intentando decir, Eduardo, ¿eh? Sí, pero hay que decirlo, ¿eh? También hay que decirlo. Es una matriz, o hay que decir la matriz cero, o hay que decir la matriz nula. La matriz del mismo tamaño, si yo estoy hablando de una matriz de 2 por 2, 2 por 3, 20 por 4, tengo que decir la matriz nula de tamaño 20 por 4. ¿De acuerdo? Y esa matriz cumple que A más 0, y no tuve otra manera de escribir el 0 más que con el 0 normal, es igual a A. Neutro aditivo no le hace nada a A. Y de hecho, por la propiedad de que es conmutativa la suma, debería escribir a más 0 igual a 0 más A, donde 0 me representa la matriz nula. Ahora, existe un inverso aditivo.
¿Cuál es el inverso aditivo? A ver, en el caso de los reales, si yo tengo un número real, ¿cuál es su inverso aditivo? Es el número que sumado con él me da 0. Por ejemplo, el inverso aditivo del 1 es el menos 1. 1 más menos 1 es 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya que dije quién es la matriz nula, para poder yo definir el inverso aditivo, o sea, la matriz tal que A menos A es igual a 0, es la matriz nula, entonces tengo que primeramente definir la siguiente operación. ¿Qué operación debo definir? El producto por un escalar, una matriz por un escalar. Para poder definir el producto de una matriz por un escalar, la primera cosa que necesito es una matriz en primer lugar y en segundo lugar un escalar. Vuelvo a repetir, cuando digo un escalar, digo un número, el número en donde estoy trabajando. En este caso, yo estoy trabajando en los números reales. Entonces, voy a decir que alfa es un número real. ¿De acuerdo? Si yo tengo A igual a esta matriz, A11, A12, A1n, n columnas, m renglones, ojo, noten que lo estoy definiendo para una matriz con cualquier tamaño. Entonces, el producto por un escalar se define así. Alfa por A es agarrar alfa y multiplicarlo por cada uno de los elementos que componen a la matriz. Alfa por A va a ser alfa por A11, alfa por A12, alfa por A1n y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Así es como defino el producto por un escalar. Y el producto por un escalar siempre va a afectar a todos los elementos de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, hay que decirlo también. Si tú tienes que alfa es igual a menos 1, fíjate, cuando tú pongas la matriz A multiplicada por menos 1, que es la alfa, vas a multiplicar por menos 1 cada uno de los elementos y en lugar de A11 vas a tener menos A11, en lugar de A12 vas a tener menos A12 y así para cada uno de ellos. Entonces, cuando tú efectúes la suma A menos A, entonces tú vas a tener esto. Todos los ceros en todas y cada uno de los lugares. ¿Sí? ¿De acuerdo con esto? Sí, profe. Vale, eso es la suma. Creo que me alcanza el tiempo para definir el producto. El producto... estoy indeciso. Si dejarles un montón de sumas y que hagan las sumas. A ver. No sé si me voy a arrepentir de esto, pero voy a hacer una cosa que... ¿Perdón? ¿Alguien habló? No, profe. Ah, vale. Bueno, a ver, voy a encontrar un programa no tan sofisticado que nos permite hacer hacerlos aquí está, déjenme, ahora les comparto la pantalla, un momentito, por favor, y ahora les comparto la pantalla. Vista algebraica, ahí está. Les voy a dejar de presentar esta pantalla y les voy a presentar otra pantalla. ¿De acuerdo?
¿Ya se ve la pantalla que les estoy Sí, poniendo? profesor. Vale, perfecto. Deberían ver es un programa, se llama GeoGebra. Deberían ver ustedes del lado izquierdo una tabla de unas entradas así como se ven en el Excel, y del lado izquierdo una línea que dice vista algebraica, objetos libres, objetos dependientes. Bueno, pues lo que voy a hacer es ponerle numeritos aquí. 1, 2, 4. Vamos a poner más. 4, 5, 2. Y ya que tengo estos dos, los voy a seleccionar todos y le voy a poner, me voy a ir aquí al tercer elemento y le voy a poner crea matriz. ¿De acuerdo? Y esta se llama matriz 1, pues vamos a cambiarle el nombre, ya que estuvimos usando letras mayúsculas, vamos a ponerle A. Y fíjense qué bonito, del lado izquierdo se me pone la matriz A. 1, 2, 4, perdón, 4, 5, 2. Y ahora tengo la matriz, aquí voy a poner 2000. Voy a poner números un poco bestias para que ninguno diga, pues eso se hace bien rápido. Bueno, no sé qué tan bestias sean, pero ustedes verán, voy a poner, y estoy poniendo números nomás a la de sin susto. A ver si puedo cambiar este. Perfecto, sí lo puedo hacer. De hecho, voy a poner en la matriz A, voy a poner números más. Una de las ventajas de esto es que puedes poner números como loco. Ay, pero deben ser números, que aquí ya me salió una W. Ahora, fíjense, mis números cómo son, ¿eh? Recuerden que del lado izquierdo tengo la matriz. Es una matriz de 2 por 3, 2 renglones, 2 columnas. Y ustedes tienen estos números que no son números menores. Voy a definir la matriz, la siguiente matriz, a esta le voy a poner matriz B. Lo voy a hacer con mayúsculas. Le voy a decir, créate esta matriz. Y fíjense, los números son un poco más grandes. Y entonces, estas dos matrices, ¿alguien me puede decir qué particularidad tienen las dos matrices? ¿Puedo sumarlas? Porque tienen los mismos renglones y las mismas columnas. Sí, porque tienen los mismos renglones, mismas columnas. Son del mismo tamaño. Muy bien. ¿Cuál es la suma de esas dos matrices? ¿Quién me hace la suma de esas dos matrices? Hacer la suma, y por eso puse esos números tan bestias. Hacer la matriz suma, si ustedes la quieren hacer a mano, ya no va a ser tan sencillo. ¿De acuerdo? Pero con esta pequeña aplicación de GeoGebra, cuando tú pones, es igual que en Excel. ¿Alguien sabe usar Excel? Y un poco. Bueno, es igual que el Excel. Cuando tú vas a hablar de una operación, pues lo que haces es poner igual. Recuerden aquí lo que puse. Lo puedo repetir, déjenme borro. Y voy a repetirlo. Tengo que poner igual. Cuando yo pongo igual, estoy en... bueno, sí, esa es la manera correcta.
no es un error. Estoy invocando a función, al menú de funciones. Entonces, cuando yo pongo un igual, yo lo que tengo que poner es igual y poner la matriz A más la matriz B. A más B. Y como yo he definido ya, aquí del lado izquierdo, definí mis dos matrices, cuando yo hago esto, me da automáticamente ya la suma, ¿sí? Me da la suma de estas dos matrices. Esto más esto. ¿Sí? Me pone número en A1. Aquí, en este caso, A1 es el número de columna, me lo está escribiendo de manera diferente a como yo cambiado, a como yo se los dije. Aquí primero me denota el número de renglón, después primero me denota el número de columna, después me denota el número de renglón. ¿Sí? Pero lo que es importante es lo siguiente. El elemento este, que es 20.099.999, si ustedes ponen el cursor, les va a decir, este de aquí es la suma de todos estos, es la suma de este con este. ¿De acuerdo? El segundo de los elementos es la suma de este con este. Y así sucesivamente. Este con este, este con este, este con este, este con este. ¿De acuerdo? Esa es la suma. La ventaja de este pequeño applet de GeoGebra es que ya te olvidas de hacer todo el procedimiento, ¿eh? Esto por un lado es bueno, por otro lado es malo. ¿Por qué es bueno? Es bueno porque números y cantidades tan pequeñas, tan curiosas como estas, pues ya las haces sin ningún problema. Entonces, lo único a lo que se reduce todo es a aprender a definir las matrices, en este caso en GeoGebra, pero por otro lado tiene su parte negativa, y la parte negativa es si solamente tú, estudiante, vas a estar atenido a lo que dice el programa y no aprendes la mecánica que hay detrás de él. No estoy en contra del uso de las tecnologías, evidentemente, cada que puedo les presento estas cosas, como por ejemplo ahora, pero por favor, si hacen uso de esto, yo lo que espero es que al menos sepan cuál es la mecánica que hay detrás de esto que podemos ver. ¿De acuerdo? No sé si ustedes conocían esta aplicación de GeoGebra. O sea, les puse GeoGebra para ver las ecuaciones lineales y demás, sobre todo las que se veían, pero esta de álgebra me pareció interesante, y a lo mejor posteriormente algunos ejercicios podríamos hacer que tengan que, pues uno puede hacerlos en GeoGebra, ¿no? Y a lo mejor no hacer tantas cuentas como sí saber cómo manejar este programa. ¿Sí conocían eso de GeoGebra? Yo no. Sí, Muy bien. Bueno, pues quienes ya lo conocían, pues bueno, ya tendrán una ventaja. Quien no lo conoce, solamente recuerde, abren ustedes GeoGebra, se van a donde dice Vista, lo acabo de poner. Normalmente viene seleccionado ejes y vista algebraica. Deseleccionan ejes, deseleccionan cuadrícula, solamente seleccionan vista algebraica, que es la parte del lado izquierdo, y seleccionan hoja de cálculo, que es la parte del lado derecho. ¿De acuerdo? Ah, y el teclado, supongo, sí, miren, el teclado hace que se aparezca todo el teclado. Un teclado virtual que de momento no veremos. Pero solamente con seleccionar estos dos ya tienen una buena manera de trabajar. Si, por ejemplo, el profesor les deja alguna tarea en la cual haya números horrorosos, ¿no? Y números bastante feos. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, al parecer ninguna. Ninguna, profe, todo claro. Vale, perfecto.
Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí. Voy a dejar de grabar. Recuerden que la clase la estaré subiendo. Espero que hoy suba ya los dos, las clases que tenemos pendientes. Una que tenemos pendiente, la última, y esta de hoy. Caray, me sigue diciendo que sigue grabando.